En torno a la muerte del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, la ciudadanía tiene más preguntas que respuestas a esta hora. Lenín Artieda está listo ya para las entrevistas de hoy en Contacto Directo y en los estudios el general Patricio Carrillo, miembro del movimiento Construye, quien acompañó a Villavicencio en el que sería su último mitin político en Quito. Lenín, a estas alturas no cabe duda de que hubo fallas en el anillo de seguridad del candidato Villavicencio. Fernando, y es eso lo que vamos a dilucidar con el general en servicio pasivo Patricio Carrillo, quien fue director de operaciones de la policía, además de su comandante general y ministro del Interior. General Carrillo, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Un gusto saludar a través de usted a todos los ecuatorianos. General, el país entero tiene un sinnúmero de preguntas sobre lo que pasó el último miércoles. El asesinato de Fernando Villavicencio, a más de la tristeza, la indignación y la evidencia de que en el país nadie está seguro, nos deja a todos muchas dudas. ¿Qué fue lo que pasó, general? Usted estuvo allí. Mire, esa es una respuesta que nos tiene que dar el sistema de justicia. Yo espero que la legitimidad que ahora le corresponde a la Fiscalía, el profesionalismo a los agentes de investigación y a los peritos pueda con la celeridad procesal entregarnos justamente esas dudas. Ahora, en lo personal, yo tengo también muchas inquietudes. Que falló el protocolo de seguridad indiscutible. Si una persona sale herida en una planificación de seguridad, falló. Y si la persona VIP, que era la que hay que proteger, perdió la vida, esto no tiene ninguna consideración. Hay que investigar a profundidad qué es lo que sucedió. Usted, que fue director general de operaciones de la Policía Nacional, así como su comandante general, ¿puede identificar cuáles son esos errores que cometió el esquema de seguridad de Fernando Villavicencio la tarde del miércoles? Mire, Fernando Villavicencio tenía una seguridad inmediata, que era gente de absoluta confianza, más que policías que le daban seguridad, eran sus amigos. Él confiaba plenamente en ese equipo. Y yo personalmente respaldo, ellos estuvieron al frente y dando el pecho a la bala. Lo que no tuvieron es el acompañamiento. No hubo una seguridad velada que debía ser con agentes de inteligencia. Ahí falló todo el sistema y toda la estructura de inteligencia. Ellos debían haber estado realizando escuchas en el mitin. Luego nosotros conocemos que existieron explosivos, que existieron inclusive granadas que pudieron haber sido detonadas y que en virtud de la desesperación de los sicarios no pudieron retirar adecuadamente la espoleta. Pudo haber sido una desgracia con muchísimo más víctimas. No hubo tampoco la seguridad de adelantada que debía haber hecho las coordinaciones para que en la evacuación o en la llegada de los candidatos podían existir mayores seguridades, especialmente en la evacuación. La agencia de tránsito debía haber bloqueado las vías que permanecían abiertas de ese momento. Además, el esquema que debían haber brindado con los policías para un cerco que al menos limite las personas en un radio de al menos 10 metros, eso tampoco hubo. Ahora se habla de algunas cosas como que si la causa de la muerte fue que el blindado no llegó. En la realidad no existen blindados. Le prestaban a Fernando Villavicencio en determinados momentos desde la parte privada un vehículo. Yo he sido ministro de Estado, comandante general, y tengo que develar, no existe, para funcionarios de este nivel, no existe en el Estado ecuatoriano blindados. Se ha dicho que yo salí por la parte posterior y en un blindado. Eso es falso. Nosotros esperaremos que en los momentos procesales, en la reconstrucción de los hechos, se vayan determinando algunas verdades que hoy se encuentran en una investigación previa. Pero ¿tiene, general, alguna justificación que en el lado izquierdo, por ejemplo, de esta camioneta que no estaba blindada, usted explica que no hay vehículos blindados para ponerlos a disposición de ciudadanos que se encuentran bajo determinadas circunstancias de riesgo? Ok, no hay vehículos blindados, pero no había seguridad sobre el lado izquierdo de esa camioneta. El chofer tampoco se encontraba dentro del automotor. Fernando Villavicencio estaba sin chaleco antibalas, sin casco, y su rango de riesgo era pues casi de 100. Entonces, ¿cómo se explica esto? Mire, del conocimiento que yo tengo y por la información que se me ha entregado, existía chofer. El policía herido era el que cubría justamente ese costado.
Yo me estoy refiriendo a una policía disuasiva, a una policía que debía estar conformada por elementos del GIRO, del GOE, con fusiles, generando esa disuasión. Eso es lo que no existió, de tal manera que el sicario puede acercarse a metros y con tanta certeza puede emitir los disparos letales. Eso es lo que falló y ese cerco le correspondía a la estructura de policías. Enviar policías al servicio en un mitin como este, sin una claridad de lo que tenían que realizar, es parte del protocolo que falla. Ahí debe haber responsabilidades administrativas y es la misma institución la que tiene que dar la información correspondiente. A uno de los presuntos asesinos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, cuando lo detuvieron herido, lo llevaron a un centro de salud para estabilizarlo. Sin embargo, a uno de los presuntos sicarios de Fernando Villavicencio, herido, lo llevan a la unidad de flagrancia donde finalmente muere. ¿Cómo entendemos esto? Eso es incomprensible. Indiscutiblemente los protocolos se conocen, los uniformados saben que lo primero que tienen que hacer es llevar a una casa de asistencia para salvar la vida y proteger mucho más a un sicario y a un autor material de un hecho de esta magnitud como el magnicidio. Esto es un tema que la Fiscalía y Asuntos Internos de la misma institución tienen que clarificarlos. Se ha dicho, general, que usted lo retiraron por una salida que se encontraba en la parte posterior del colegio. Usted acaba de señalar que eso no fue así, pero yo le quiero preguntar, ¿esa era la manera, la vía correcta por donde debió salir usted y Fernando Villavicencio, en lugar de exponerse pues a una vía altamente transitada y que suponía muchos riesgos? Mire, en un coliseo en donde todo el mundo quería abrazar, en donde las emociones estaban sumamente altas en función del candidato. Todo el mundo quería estar cerca de Fernando Villavicencio. El rato que bajamos de la tarima, él tomó el lado izquierdo y caminó hacia la puerta de ingreso, por donde todos estaban aglomerados y querían saludarlo. La seguridad inmediata lo trasladó hacia ese sitio y coordinó para que el vehículo le espere en ese sitio. Yo bajé de la tarima por el costado derecho y al ver que todo estaba aglomerado en esa puerta, se acercaron dos policías en servicio pasivo, amigos, a saludarme. Uno de ellos trabajó conmigo en 1986 a 1989, conducía un blindado para las manifestaciones y quería saludarme. Y él me señala una puerta pequeña y nos quedamos conversando en ese sitio cuando estalla todo lo que ya sucedió. Luego, los dos policías que eran los que a mí hasta ese día me daban seguridad, uno de ellos me evacúa por ese sector. Esa es la realidad. A partir de este hecho, recién incrementan. Yo tengo el 95% también de riesgo y recién, a partir de este hecho, me han incorporado un dispositivo fortalecido con disuasión. Esto es parte del conflicto, esto es parte del problema. Los mismos que ahora cuestionan y que son operadores comunicacionales de la mafia, cuestionaban en sus medios de comunicación digital y radial hace poco tiempo si estábamos o no estábamos utilizando los medios del Estado para esta campaña. Son ahora ellos, con esa hipocresía, los mismos que crean relatos y narrativas que creo que debemos romper. Hoy es un momento de unidad. Esto ya ha sucedido en España con el concejal cuando fue víctima de ETA en 1997, Miguel Ángel Blanco, y España se unió. Esto ya sucedió en Colombia y Colombia se unió. Esto ya sucedió en México con Colosio y México se unió en función de la necesidad de garantizar. Pero aquí seguimos dividiéndonos, seguimos con odios, seguimos con venganzas y creando estas narrativas que no ayudan. Debemos dejar que sea la Administración de Justicia la que de manera transparente y luego de todas las pericias y la reconstrucción de los hechos nos entregue la información de cuáles fueron los autores materiales. Aquí no es culpa inclusive de las fallas. Quien le quitó la vida a Fernando Villavicencio es un psicópata que con poder político, económico, criminal decidió privarle de la vida. Y ya vamos a eso, general, pero antes, en el movimiento Construye, ¿a ustedes les preocupa detalles que no son cosa menor, como por ejemplo que no aparezca el teléfono celular de Fernando Villavicencio? Bueno, eso es un relato que lo puso ayer la candidata antes del debate
Yo no sé cómo tienen información tan privilegiada. Me sorprende también que en Colombia empiecen a entregar información. Aquí la Fiscalía la ha desmentido. Nosotros no conocemos esos detalles. Es medicina legal, es criminalística, es la misma policía y es la Fiscalía la que debe llevar dentro de este proceso. Yo no conozco si se entregó o no se entregó. Esto es parte procesal y si ellos tienen ya acceso a la información es que estarán muy preocupados. En lo personal, yo dejaré que sea la Fiscalía, la Administración de Justicia, la que con transparencia entregue la información. Usted ha dicho hace un momento, general, a Fernando Villavicencio lo mató un psicópata con poder económico y político. ¿Tienen pistas? ¿Tienen sospechas? ¿Cuáles eran las últimas amenazas que había recibido Fernando Villavicencio? Mire, el discurso de Fernando Villavicencio ha sido un discurso que no se quiso debatir ayer, la lucha contra las mafias y la corrupción. El problema del país es justamente ese. Se mira la seguridad con soluciones tan simples cuando es un fenómeno absolutamente complejo, en donde existe participación de economías ilegales. Y estas economías ilegales no solamente que financian campañas, sino que están atrás del poder político. Él ha denunciado, por ejemplo, entre lo último, una en la Fiscalía respecto de contratos, ha denunciado lo que está pasando con Telconet, ha denunciado las relaciones que existen entre el hijo de Petro con justamente las campañas en Colombia y en Ecuador, la participación de una candidata de la Revolución Ciudadana en estos temas. Ahí hay muchos indicios. Quien decidió privarle la vida iba a buscar la oportunidad. Si no era en este momento, podía encontrar en cualquier otro. Eso estaba ya decidido. La motivación es lo que tiene que investigarse. Eso es más importante que ahora inclusive las mismas fallas en los protocolos de seguridad, porque de otra forma todos continuaremos en estas exposiciones. Poner en debate las cosas complejas del país nos puede poner en muchísimo riesgo y eso es parte de lo que el Estado tiene que resolver. Fernando Villavicencio ha propuesto justamente por eso, y no querían que debata, la seguridad integral desde la multidimensionalidad, desde la necesidad de crear un nuevo sistema de inteligencia que fue absolutamente desnaturalizado en los anteriores gobiernos. ¿Usted participa directamente como observador, quizás se lo pregunto general, en estas investigaciones que se están desarrollando ya con la presencia incluso de personal del FBI? No. Yo no tengo ningún acceso, ninguna participación. Yo no he conversado con ninguno de los generales de policía, porque aparte de que fueron traicioneros en mi propia gestión, no tengo razón ni confianza en ellos. Ellos entregarán la información como les corresponde a la Administración de Justicia. Pero si no confía en ellos, a mí me gusta que más bien de manera legítima sean ellos los que actúen. ¿Y cómo hacemos allí, pues, general? Porque si usted no confía en ellos, entonces la información que provenga de ellos tampoco le va a generar confianza. Bueno, ahora tenemos estructura de cooperación internacional. La Fiscalía, yo creo que esa legitimidad es justamente la que necesitamos. Necesitamos que nos digan exactamente cómo fueron. Pero si el comandante general de la policía sale y dice que existieron 3 anillos de seguridad y que todo fue eficiente, entonces el Ecuador debe sacar sus propias conclusiones. Desde Colombia llegan informaciones, por ejemplo, de un excomandante general de policía quien ha señalado que a él se le ha dicho que en los teléfonos de los 6 detenidos hay llamadas al menos a 3 políticos ecuatorianos. ¿Ustedes han contrastado esa información? ¿Se han comunicado con este general para preguntarle de dónde salen esos datos? No nos corresponde, Lenín. Nosotros no queremos interferir en ninguna parte de la investigación. Nosotros lo que queremos es que la administración y el Estado funcione. Eso le corresponde a instituciones como Fiscalía y la misma Policía Nacional aclararla. Han desmentido, sin embargo, él lo dice con absoluta claridad y con absoluta certeza. Es un oficial de alta credibilidad en la región. Entonces, me gustaría que le inviten y que le tomen la versión, porque alguien le tuvo que haber trasladado toda esa información. General Carrillo, tomando en cuenta que era alrededor de la candidatura de Fernando Villavicencio que se organizó el actual contingente electoral, el que está construido pues para este proceso, se debe entender, se lo consulto, que con su asesinato el proyecto que empujaba también se ha terminado. No.
para nada. El proyecto continúa. Aquí hay un equipo. Fernando Villavicencio era nuestro líder, indiscutiblemente era quien puso la voz firme, es quien tuvo la frontalidad y la valentía para decirles en la cara a los corruptos y todos los negociados que hicieron en el país. El proyecto es absolutamente claro y continúa. Nosotros tenemos gente valiente como Cristian Zurita, que ha asumido con ese mismo valor esta candidatura, porque se necesita realmente de ese sentimiento para en estas condiciones lanzarse a las acciones de carácter política. Nosotros continuaremos con esta lucha, nuestro plan es absolutamente claro, somos convencidos que sin mafia es el único mecanismo para que el Ecuador salga adelante, que la lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado, que necesitamos hacer varias reformas, que necesitamos unidad y gobernabilidad y ojalá merezcamos la confianza de los ciudadanos para que la composición en la Asamblea Nacional permita que eso se vaya adelantando también, porque parte del conflicto es esa incomprensión que existe en ese lugar. Quizás Fernando Villavicencio le había comentado a usted qué tenía previsto decir en el debate en el que no pudo participar ayer. Mire, nosotros teníamos previsto 2 días antes un taller en donde íbamos a evacuar todos estos mecanismos y conforme al sistema y al método del debate poder poner las cosas estratégicas que el Ecuador merecía y no someternos a lo que ayer vimos, una mediocridad absoluta en relación a los complejos problemas del país, que incluyen, no se trató nada de la dolarización, no se trató nada de la seguridad integral, no se trató nada de la forma de cómo vamos a generar confianza internacional con una política adecuada, con un sistema de inteligencia creíble en el país que traiga y dinamice la economía en el Ecuador. General Patricio Carrillo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto saludar.